Diana Salazar, egresada del programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales de la universidad. Actualmente trabajo como asesora en la unidad de apoyo normativo en el Consejo, del concejal Terry Hurtado, y también empecé este semestre la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo en la Universidad de los Andes. Que me motivó a escoger ciencia política hace ya unos 7 años fue el interés por hacer incidencia en lo público, digamos que eran temas que durante todo el bachillerato me han interesado, la economía política, estuve entre escoger economía y ciencia política, pero finalmente fue el interés por ese funcionamiento de lo público y el activismo social, que también ha estado muy presente en mi carrera, lo que me hizo querer entender mejor las relaciones de poder y la manera de incidir en ellas. Yo escogí ICESI inicialmente por el énfasis en relaciones internacionales, me apasionaba entender el sistema internacional, pero luego al ingresar el componente de políticas públicas, el componente de gestión pública terminó enamorándome mucho más que las relaciones internacionales, entonces, y esa fue la razón inicial, pero luego en el camino se fue transformando con los cursos, con otros profes, la experiencia fue muy interesante. Creo que haber estado en semilleros de investigación, en el semillero de cooperación internacional, luego en el semillero de violencia y paz en Colombia le dieron como un plus. También hice parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política de AECIP. Entonces desde ahí, pues más o menos desde segundo, tercer semestre gestionábamos eventos, tuvimos un activismo en la universidad que creo que siempre le da un valor agregado a las clases y en estos espacios como el semillero, las monitorías, la asociación de estudiantes, creo que terminé de completar mi formación profesional, entonces pues agradezco que ICESI haya tenido estos espacios, estos grupos, tanto estudiantiles como de investigación, porque pues sí creo que son un valor agregado muy importante y que es algo que uno debería aprovechar mientras está estudiando, no solo ir a las clases, sino buscar todos esos otros espacios, pues que al final contribuyen mucho a tu formación, también te dan como toda una red de contactos y de capital social, pues que después es muy importante. En la universidad, una línea de investigación que yo tuve más o menos desde sexto semestre y que fue el tema de mi tesis, fue en el fútbol como herramienta de transformación social. El primer acercamiento con esto fue con el semillero de cooperación internacional por un proyecto que analizamos de la Fundación Carvajal en Buenaventura, el proyecto Golazo. Entonces, a partir de ahí, luego empecé a explorar más esta relación entre el fútbol y los procesos de intervención social, trabajo con las barras futboleras, de eso fue mi trabajo de grado, con la barra de Santa Fe y la barra del Deportivo Pasto. Entonces, en la universidad, digamos, descubrí esta pasión por esa relación entre el fútbol y la gestión política y social, y fue pues uno de los temas que más trabajé como en la etapa final de la universidad y que ahorita en la vida profesional desde lo público y pues en el lugar donde estoy trabajando ahorita esperamos hacer incidencia en ello, la política pública para las barras en Cali. Bueno, pues yo me gradué hace ya casi 2 años, en febrero se completan 2 años. La primera etapa de mi vida profesional fue una continuidad de la organización en la que hice la práctica. La organización se llama Seamos Democracia Digital, es una ONG que trabaja temas de innovación política y democracia abierta. Entonces, si bien era el tercer sector, estaba enfocada en mejorar la eficiencia del sector público y el control político de la ciudadanía sobre lo público para fortalecimiento democrático. Trabajamos en un proyecto en Buenaventura con el Consejo de Buenaventura en democracia abierta y luego otros procesos en Cali, sobre todo en incidencia para las elecciones de 2019. Entonces, pues fue un proceso muy retador.
teníamos financiación de cooperación internacional, entonces aprendí mucho más de gestión de proyectos en el marco de convenios de cooperación internacional, cómo reportar, los modelos de seguimiento, de impacto, de evaluación. Esto fue muy interesante. Un reto grande que tuve es una vez pues se termina este trabajo con SEAMOS, el tránsito hacia lo público. Ahorita sí, pues ya entrar de lleno a esto que me apasionaba tanto desde antes, que es la gestión pública. Entonces, pues esto fue en la unidad de apoyo normativo con Terry Hurtado, que viene del movimiento animalista y ambientalista. Yo estoy encargada justamente de las partes del relacionamiento ciudadano con los temas de democracia abierta. Entonces ahí el reto fue, digamos, esa transformación de pasar de estar de una ONG ciudadana que de cooperación internacional siempre manejan una posición multipartidista, digamos, aperturas, la ciudadanía transformando o presionando cambios políticos y de democracia abierta desde afuera. Luego fue un tránsito muy rápido a ya estar en la gestión desde una curul en el Consejo de Cali, digamos ya en una corporación política, intentando más bien estos mismos cambios que ya había entendido, intentado gestionar desde afuera, ahorita sí desde adentro, y pues tiene muchos retos el sector público y sobre todo una corporación política, pues trae muchos retos en esta materia, pero es un ejercicio pues en el que ya llevo un año, todo este 2020, y pues ha sido muy, muy interesante. Entonces fue cambiar la perspectiva, seguir manejando los temas de democracia abierta, pero ahorita pues ya impulsándolos desde la corporación, desde una corporación pública. Pues yo creo, empecemos por las oportunidades, ¿no? Yo creo que a veces los retos todos los hemos sentido, los hemos vivido, pero algo que la virtualidad le ha permitido entender al sector público, o al menos aquí en la ciudad de Cali, ha sido que muchas transformaciones que antes se parecían que se podían demorar mucho más, se tuvieron que hacer en cuestión de un mes y fueron posibles. Entonces, por ejemplo, muchos procesos que en la alcaldía, en la administración, eran completamente en físico, digamos que involucraban, por ejemplo, el gasto de mucho papel, tuvieron que digitalizarse en un mes, procesos de contratación, de gestión de la información, es decir, la política de eficiencia y cero papel que venía avanzando lentamente en cuestión de un mes, tuvieron que digitalizarse y todo este año ha sido posible. Entonces yo creo que ahorita el reto para la administración es cómo mantienen estos cambios, cómo no regresan a la vieja normalidad de procesos que eran más lentos, que te pedían en físico un documento con 3 copias y que ya lo han recibido todo este año digital y ha sido posible. Entonces, te pongo ese ejemplo, digamos en eficiencia de gestión documental, pero así hay un montón de procesos que no se habían hecho antes de manera digital y que hoy son más eficientes, son más rápidos, que de otra manera, digamos, sin la pandemia, yo estoy segura que se hubiesen demorado mucho más tiempo en crear estas plataformas y esta infraestructura para reaccionar a la pandemia. Entonces nos permite ver que es posible. Esto te lo pongo en términos de trámites, pero ¿qué más nos mostró la pandemia? O sea, por ejemplo, en términos de movilidad, cómo la disminución del tráfico le cambió los patrones de calidad del aire en la ciudad, mucha más gente está usando la bici, entonces es decir, es posible otra ciudad, es posible otros patrones de consumo, otra forma de movilidad, otra relación con los procesos laborales que pues mostraron que sí es posible y que ahorita el reto va a ser cómo mantenernos en ello. En cuanto a los retos que esto trajo a nivel profesional, ahorita sí hablando de esa parte, pues trajo muchos porque sucedió en la transición, es decir, la pandemia empieza en marzo y el gobierno, tanto la alcaldía como el consejo, se habían posesionado en enero. Entonces fue reaccionar, no solo responder a una pandemia, sino responder a ella en un periodo de transición y de definición, por ejemplo, del plan de desarrollo. El plan de desarrollo que se aprobó en mayo era un documento que venían construyendo enero-febrero, pero que ante la pandemia hay que cambiarlo en un 50%, ¿sí me entiendes? La realidad social, económica cambió en unos meses
y fue en menos de un mes que el plan cambiara en un 50%, entonces tenerlo que reestructurar de nuevo, ver política de reactivación económica, que eso en febrero no era impensable, no era necesario. Entonces fue un gobierno que entró en transición, entró a preparar la hoja de ruta, que es ese plan de desarrollo para 4 años, pero respondiendo a un contexto cambiante que puso muchos retos. Pues algo que yo quiero hacer ahorita es terminar la maestría, recién la empecé este semestre, pero parte del objetivo de hacer una maestría en gerencia y práctica del desarrollo es poder entender mejor el funcionamiento técnico, administrativo y también de la gestión pública y política de la sostenibilidad, es decir, de cómo materializar estos objetivos de desarrollo sostenible desde el sector público, entenderlos mejor, poder llegar a digamos, a instancias de decisión en lo público, donde se pueda impulsar parte de esta agenda. Yo me sueño estudiando y aportando en temas de equidad de género, es uno de los objetivos que más me interesa de toda la Agenda 2030 ODS. Entonces, pues estoy aprendiendo del tema desde el activismo en la maestría y sí creo que a futuro estaré y espero estar gestionando el apalancamiento de esa agenda de los ODS en general, pero sobre todo por la equidad de género. El consejo que yo quisiera darles es que aprovechen el tiempo de la universidad, no solo para sus cursos y para estudiar, sino que miren esos temas que los apasionan, que los mueven, sea el sector privado, el sector público, alguna agenda social o política en particular y empiecen a hacer actividades desde ya en torno a eso, sea un voluntariado, sea un semillero de investigación, busquen a los profes, ellos tienen muchas investigaciones en curso para que ustedes puedan ser monitores, ser monitoras. No se queden solamente con los cursos ni esperen a graduarse para buscar una práctica, para buscar un contacto. Créanme que en el sector en el que ustedes quieran incidir pueden tener las puertas abiertas para hacer un aporte, un voluntariado de 3, 4 horas a la semana y a futuro ustedes van a ver que cuando llegue el momento de buscar práctica o cuando ya sean egresados, van a tener mucha más claridad de qué puertas tocar o a qué personas buscar por esa experiencia que hayan hecho antes. Entonces, no se queden solo con los cursos, busquen en la universidad y fuera de ella oportunidades para aplicar lo que están aprendiendo y no tengan miedo, estoy en segundo o tercer semestre, mejor, o sea, es desde ese momento cuando tienen que empezar a ver más allá de sus cursos, ver más allá de las clases, ver más allá de esas 6 o 7 materias que matriculan, porque al final la ciencia política también es esa gestión, ese relacionamiento, entonces pues háganlo, no se pierdan esa oportunidad y aprovechen el tiempo.